Tenemos que hablar de cómo la FIA sigue favoreciendo a este señor de acá que tenemos en pantalla. Vamos a hablar de lo que está pasando con la penalización al líder del mundial. Vamos a hablar del cambio de motor de Russell. Vamos a hablar de la penalización de Hamilton y de los problemas que hay en Red Bull, ya que ha estallado Verstappen. Bueno, primero tengo que hablar de alguna repasada rápida que fue el problema de justamente George Russell, ya que la verdad es que ha finalizado su sesión de clasificación sin poder hacer una buena última vuelta, ya que desde la curva 4, como dice acá, su Mercedes sufrió un problema con una fuga de agua en el coche, lo cual lo llevó a dejar al motor, a la unidad de potencia, destrozada, y va a tener que cambiar el motor para el día domingo. ¿Va a penalizar? No, no va a penalizar porque es su cuarta unidad de potencia de la temporada y George Russell no va a penalizar porque no ha llegado al límite todavía. Sigue sufriendo, pero quieras o no, la FIA le ha dado una manito que ahora lo vamos a analizar un poquito más adelante. Antes vamos a hablar de Red Bull, pero quiero repasar rápidamente las palabras de Russell que explicó lo que pasó, ¿no? Que dijo que tuvieron una fuga de agua y pasó por encima de un bache en la curva 4. La vuelta iba bien hasta ese momento, pero ya dejó de irlo porque cuando pasó eso ya agua empezó a caer en los neumáticos, a perder grip. Entonces no perdió la vuelta en lo que fue la última, la última curva, ¿no? Donde se encontró con Verstappen y tuvo que abortar, cosa que no hizo su compañero de equipo y por eso fue penalizado, aunque sí levantó. Bien, y vamos a ver cómo la FIA nos ha dado un ejemplo que lo hablamos en el resumen, cómo en Austria no lo penalizaron a Russell y a Kimi Antonelli. Bueno, vamos a analizar un poquito eso ya. En cuanto a esto, para ir cerrando el tema de George Russell, va a largar delante su compañero de equipo, así es, va a largar delante su compañero de equipo, pero en cuanto a los problemas de equilibrio, él cree que en el ritmo de carrera van a estar un poquito mejor. Lo más probable es que, como digo, monten una nueva unidad de potencia y veamos a los Mercedes pegándose el día domingo. Antes de hablar de la penalización de Antonelli, tengo que hablar de la penalización de Lewis Hamilton, que esta sí está bien hecha, esta sí está bien aplicada. Lo hablábamos, incluso hasta el propio Lewis lo dijo. Y acá está el comunicado por parte del ente regulador de estos inútiles que son los de la FIA, que cuando quieren penalizar a alguien... A ver, en esta no les quedó otra, porque creo que seguramente trataron de buscar la posibilidad de salvar a Hamilton, porque sabemos cómo son con los pilotos británicos, pero no le quedó otra porque era insalvable Hamilton. Y no es culpa de Hamilton, es culpa de, bueno, Ferrari, de no avisarle a Lewis Hamilton que atrás venía Piastri abriendo una vuelta. Y es lo que dice acá, ¿no? Que el auto 44 se acercó a la curva 1 a una velocidad reducida en la línea de carrera, mientras el auto 81 se estaba acercando en una vuelta de empuje. Bien, el piloto del auto número 44 explicó que había completado la vuelta rápida y no recibió ningún mensaje de radio del equipo avisándole que venía el auto número 81. Entonces, bueno, tampoco pudo verlo por la posición en la que estaba en los espejos al auto número 81. El 81 estaba en la vuelta rápida, tuvo que tomar acción evasiva y por eso abortar la vuelta. Por lo tanto, le cayeron 3 puestos de penalización a Lewis Hamilton, que es lo que se hace por reglamento. Hablando ya un poquito, a ver, esto ya lo analizamos en el video, en el resumen no hay mucho más que analizar. Es una sanción que no había forma de salvarlo a Hamilton por parte de la FIA, sino lo salvan. No tengo duda de que lo salvan, no tengo nada en contra de Hamilton, pero ya lo hemos visto en el pasado. En cuanto a lo de Verstappen, me meto ahora para hablar lo de Verstappen, que quiero analizar un poquito eso. Justo estaba terminando de grabar y salió todo esto, así que meto esa parte y ya para el final cierro y hablo bien detallado de lo que en el principio, porque a ver, está volando todo por los aires en Red Bull. Verstappen está furioso y califica del fin de semana de Hungría como una mierda. Esas son las palabras de Max Verstappen, que ya no se guarda nada. Lo único que quiere es que termine este fin de semana, irse al parón de verano. Y la verdad es que la tensión sigue en aumento. Recordemos, como lo hemos analizado, que se está barajando mucho el futuro de Verstappen. La Fórmula 1 cambia fin de semana tras fin de semana. Hace un fin de semana atrás decíamos que tras lo que habíamos visto, el irse de Red Bull a McLaren podía significar un paso al costado. Vimos la diferencia este fin de semana entre McLaren y Red Bull. McLaren está en la pole con Norris, Red Bull es el cuarto equipo. Así de rápido puede cambiar lo que es la Fórmula 1, sobre todo en este inicio de reglamentos y bueno, con los paquetes de mejoras que trae el equipo McLaren. Pero sacando o dejando de lado el futuro de Verstappen, vamos a analizar las palabras, ¿no? Recordemos que en la Quali 3 hizo un trompo, lo perdió atrás nuevamente
Es la tercera vez esta temporada que Verstappen lo pierde. Cuarta vez. Lo perdió en Australia de atrás por un problema con la caja de cambios. Lo perdió en Austria por un problema en el alerón. Lo perdió en Silverstone por un problema en el alerón en carrera. Y ahora lo vuelve a perder acá en Hungría por un problema con la parte trasera del coche, dice Verstappen. ¿Bien? ¿Qué es lo que dijo? El coche está sencillamente destrozado desde el punto de vista aerodinámico. ¿Bien? Cada vez va peor. Menuda broma. De verdad, menuda broma. Menudo fin de semana de mierda, dijo Verstappen. Que lo que él está diciendo no es que los neumáticos se degraden, sino que el coche se va como degradando. Es increíble lo que está diciendo Verstappen de la situación del RB22. El fin de semana ha sido difícil en general, pero cuando en lugar de los neumáticos es tu coche el que se va deteriorando, ahí lo que decíamos, ahí tienes un gran problema y eso es lo que está pasando. El coche iba de mal a peor vuelta tras vuelta, así que cuantas más vueltas daba, más me costaba marcar un buen tiempo. Para mañana también tenemos que solucionar ese problema porque el coche es imposible conducir en este estado. Como puedes ver en la última curva, en cuanto se inicia el giro, la parte trasera del coche desaparece por completo. Es realmente increíble lo que dice Verstappen. Que incluso habló de que el problema esté ahí y los ingenieros al parecer no lo pueden ver hasta que es demasiado tarde, ¿bien? Como lo que dice acá, un problema misterioso, habla Verstappen. Le preguntaron si esto tuvo que ver con lo de Gran Bretaña y Austria. Bien, recordemos que Red Bull volvió a colocar el alerón trasero en este circuito que no había colocado en el Gran Premio de Spa. Bien, lo volvieron a colocar acá y ¡pum! Lo pierde la parte trasera. Que en teoría ya estaba solucionado eso. ¿Qué dijo Verstappen? Ya veremos de dónde viene esta vez. Porque siempre tengo la impresión de que cada vez es un problema diferente. Y ahí es precisamente donde se vuelve más difícil de controlar. Siempre ocurre algo diferente y me cuesta entenderlo porque ni yo mismo sé exactamente cuál era el problema. Pero está claro que algo no iba bien. Una vez más, porque ya me habían avisado que durante esto es clave para entender de que, a ver, lo iba a perder en cualquier momento al coche, ¿no? Lo vimos a Hatchar porque se pasó, pero Verstappen venía luchando mucho. Y acá está lo que dice Verstappen, que ya me habían avisado durante la clasificación que los datos no eran normales y que se observaba un deterioro de la aerodinámica. Dice Max Verstappen que estaba perdiendo carga el coche. Es realmente impresionante lo que estamos hablando, ¿no? Que a medida que avance la clasificación, al contrario, tenía que ir ganando grip el coche, tendría que ir mejorando. No hubo un cambio tan notorio en el viento. Evidentemente, eso no es lo único lo que uno desea para la clasificación y en este momento ni siquiera se puede ajustar el alerón delantero. Por lo tanto, el coche ya no está equilibrado. Cuando se le preguntó qué es lo que respondió, o sea, en base a esta decisión, dice si estaba desesperado o algo. No, no, para mí ya ni existe, ya he superado esta fase, simplemente hay que dejarlo pasar y volver a entrarlo mañana. Como dice, yo ya estoy vencido, ya esta situación no da para más. Y vamos a hablar ahora y repasar las palabras que dijo Lauren Miki y Pierre Guaché también, bien, pero Verstappen ya está realmente sobrepasado de esto. ¿Qué es lo que dijo Lauren Miki? Fue muy difícil para Max, sabemos cómo te sientes e intentaremos solucionarlo, es lo que le dijo por la radio. Y Verstappen le contestó, no, para mí es imposible conducir esto, es realmente muy malo, la degradación es enorme, ya hay un problema y encima es imposible de conducir. La degradación, siempre hablando de degradación del coche, degradación aerodinámica, no de degradación de los neumáticos. Bien, que eso, a ver, quiero o no, después se va traduciendo en degradación de los neumáticos, porque mientras más va deslizando el coche, más va sobrecargando los neumáticos. Y Guaché admitió que los pilotos no estaban contentos. El agarre es muy bajo, hay mucho polvo y el terreno está irregular. El cambio drástico del viento por la tarde lo complicó aún más. Fue una sesión para los pilotos complicada. Tenemos que usar el coche con una suspensión bastante rígida, lo que genera una sensación similar a los coches de efecto suelo de la generación anterior. Cuando los coches están al límite, como le ocurre a todo, la más mínima perturbación puede deslizarlo todo. Por otro lado, es un aspecto más positivo. Probamos una nueva versión del alerón durante todo el día y no hubo ningún problema. Según Guaché, no hubo ningún problema en el alerón. Según Verstappen, hay un problema en la parte trasera del coche. Así que, bueno, la relación que sigue complicada, ¿no? Recordemos que se está hablando, como dije al principio, mucho del futuro de Verstappen. Se sigue hablando, ¿no?, de esa posibilidad del equipo McLaren, que es lo que se está, que bueno, ya se lo vio el fin de semana pasado en Bélgica, tanto a Joss como a Raymond Vermeulen ingresar al box, ingresar al hospitality de McLaren, y resulta que después de eso, ¡pum!, coincide con que llega una mejora de McLaren. Norris logra la pole, el coche da un salto adelante y Red Bull sigue con los mismos problemas que vimos tanto en Austria como en Silverstone. No porque sea el alerón, no lo hemos confirmado todavía, o sea, no lo han confirmado todavía en cuanto a si es realmente otro fallo del alerón. Según Pierre Guaché, no es otro fallo, pero parece que algo está fallando en esa parte trasera, porque recordemos de que en este caso yo no creo que Verstappen vaya a mentir y vaya a decir, sí, cometí un error, me pasé y lo perdí atrás.
es lo que estuvo reportando por toda la clasificación y como dijimos, ya el equipo Red Bull le había confirmado que estaban fallando a nivel aerodinámico el coche, de que los datos no eran normales. Entonces, en una curva en la que vimos a todos los coches, a la mayoría de los coches complicados en esa parte trasera, bueno, salió despedido el coche, lo habíamos visto a Hatcher ya hacer un trompo previamente. La verdad es que es una situación bastante complicada la que está viviendo Red Bull. Y bueno, mucho de esto veremos qué pasa con el futuro de Max, porque cambia como digo, tan rápido esta situación que en un fin de semana parece que el Red Bull es mejor que el McLaren. Llegamos a como, a ver, como lo pasó, por ejemplo, en el Gran Premio de Bélgica, que no había mucha diferencia. ¡Pum! Llegamos a Hungría y McLaren mete una actualización y da un paso tremendo hacia adelante. Así que hay que ver qué pasa de cara a lo que sigue, ¿no? Sabemos que Verstappen ya puede activar esa cláusula de salida, lo cual le puede permitir negociar con otros equipos. Ellos dicen que quieren continuar en Red Bull, pero la situación cada vez más tensa y Verstappen está cada vez más molesto con lo que está pasando en esta situación en Red Bull. Y ahora sí, después de hablar de eso de Max Verstappen, que por ahí analizamos un poquito lo que había pasado, ¿no? En cuanto a la interna dentro de Red Bull, si nos metemos con el gran escándalo de la jornada, uno más por parte del ente regulador, que, a ver, en cuanto a esto, ¿qué hay que analizar? Y es que a Kimi Antonelli le han caído 3 puestos de penalización por no respetar banderas amarillas. Y vamos a ir a ver la telemetría de Kimi Antonelli y vamos a ir a ver la telemetría de Russell en Austria y vamos a decir, estos muchachos nos están tomando por pelotudos. Es así, no hay filtro, porque los muchachos de la FIA sancionan según la nacionalidad, ya lo sabemos. A ver, lo hemos sufrido con Checo Pérez, lo hemos sufrido con Franco Colapinto y ahora lo está sufriendo también un Kimi Antonelli, lo ha sufrido Max Verstappen. Si no tenés la bandera de las Islas Británicas, no tenés que cometer ni el mínimo error, no tenés que dejar ni el mínimo margen a que la FIA te pueda sancionar, porque si pueden, lo van a hacer. Son así y lo han demostrado que si hay algo que tienen como consistencia es que siempre tratan de salvar al británico y es lo que hemos visto el día de hoy, ya que en el comunicado que sacaron, a ver, yo en el resumen no me parecía que lo iban a penalizar a Tonelli porque, digo, bueno, aprendió, se levantó incluso en la telemetría, se ve que levanta, ahora vamos a analizar las telemetrías, y no van a ser tan caraduras de no haber penalizado a Russell y penalizar a Antonelli acá, pum, le cayó la penalización. Bueno, el auto número 12 no bajó o no frenó lo suficiente bajo una simple bandera amarilla en la curva 14. Bien, la decisión, 3 puestos de penalización, más un puesto, más un penalty point, ¿no? Para que lleva 4 de 12 Kimi en lo que es la superlicencia. ¿Qué dice el comunicado? Porque acá realmente que vos decís, ¿cómo pudieron analizar todo esto tan rápido en Austria? En Russell, que antes de que Russell se baje del auto ya dijeron que no iba a haber investigación. ¿Cómo pudieron analizar todo esto tan rápido en Austria? Estos señores. Es realmente, es que es increíble. Es increíble, es increíble. A ver, dicen que el auto número 12 sabía o vio que había una sola bandera amarilla en el panel y levantó el acelerador antes que lo hizo en su vuelta anterior, en la vuelta que justamente Kimi Antonelli tenía como más rápida, que la que tenía como más rápida hasta el momento, que siempre se compara con la vuelta anterior por reglamento, que era el primer intento de Quali 3. Esto estuvo verificado en la telemetría, pero esa reducción en velocidad ocurrió en un periodo muy corto de tiempo y el facto de que la velocidad del auto, cuando pasó, justo en el momento, cuando Antonelli pasa por el lugar en el que estaba el auto de Verstappen, es más rápida que en la vuelta anterior. Están diciendo que soltó, pero fue antes y cuando pasó por el punto del accidente era igual o más rápida que la anterior. Ese minisector, el tiempo solo fue 0,03 más lento que su vuelta anterior en ese minisector, porque levantó 16 metros antes. Entonces estaba 14 kilómetros por hora más despacio, o iba 14 kilómetros por hora más lento al entrar a la zona de bandera amarilla, el microsector, pero era 3 kilómetros por hora más rápido cuando pasó por el incidente, debido a que aplicó los frenos entrando a la curva, o los aplicó más tarde porque había soltado. Bien, los representantes de la FIA notaron que la velocidad de reducción en ese microsector fue menos del 1%. Entonces los comisarios consideran que este accidente es diferente a los otros. Acá se están cubriendo de por qué no penalizar a Russell. Es cantado que hicieron esto, ¿no? Que esto es diferente a los otros
bien, que no resultaron en una sanción porque, como en los otros casos, no había un significante, una diferencia, un delta de velocidad significante en ese minisector comparado con la vuelta anterior. La sanción recomendada es de 5 puestos de penalización, pero como se vio que él quiso levantar, pero no levantó lo suficiente, le vamos a dar 3. Lo vamos a penalizar, pero no tanto, un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Qué dice la telemetría? Bien, vamos a la telemetría de Kimi Antonelli. La vuelta que está en rosado es la primera vuelta, la vuelta de la mejora es la vuelta que está en el color de Petronas. Bien, como vemos acá, obviamente en esa zona venía mejorando Kimi y no mejoró en ese microsector. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en la telemetría? Si nos ponemos bien finos, vamos a esta zona. Que esta zona que tenemos acá, no me deja el mouse, no sé por qué. No me deja marcar el mouse. Pasa acá. A ver. Bueno, lo arreglo y sigo. Ahora sigo, no me dejaba porque no había espacio. Ahora sí. Ahora sí se ve absolutamente todo. Como digo, la parte más rápida o la zona en la que se ve que Kimi suelta es justamente esta zona. Es cuando él está entrando a lo que es la curva, prácticamente la curva 14, que es esta, ¿no? Que él suelta antes, bien, y llega con una velocidad mucho menor. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen que en ese punto de la curva 14 él estaba un poquito o la misma velocidad prácticamente, ¿no? Como vemos acá, en la telemetría, Kimi sí perdió tiempo, sí soltó el acelerador antes, como se ve acá. Bien, ahí se ve el acelerador, como esa la vuelta, la última vuelta de Kimi y como la vuelta anterior estuvo acelerando un poco más, unos metros más. Bien, ahí se ve, estos son 30 metros de diferencia que hay. Bien, ¿qué es lo que dice la FIA? Que en ese punto, prácticamente que es en el, por así decirlo, en el apex de esta zona, prácticamente donde estaba el coche, bien, que Kimi Antonelli pasó a la misma velocidad. Kimi Antonelli se ve en la telemetría que termina soltando y vemos las comparativas de velocidad, como llega con una velocidad de 217 km por hora en la vuelta anterior y entra con una velocidad de 204.9 km por hora en la siguiente vuelta. Bien, en la vuelta que fue penalizado Kimi Antonelli, e incluso se ve la diferencia en tiempo, ¿no? Como él venía bajando 200 milésimas a su tiempo, termina perdiendo unas 76 milésimas, bien, o termina perdiendo una décima y media prácticamente, que es lo que dijo Russell que perdió, ¿no? Termina perdiendo casi una décima y media, bien, y después queda que mejor una décima. Entonces acá se ve que Kimi levantó, bien, que se ve que incluso hasta acelera un poquito después también en esa vuelta, ¿no? Porque frena más tarde, acelera, suelta y vuelve a acelerar un poquito después y vuelve a acelerar más lento también. Entonces, ¿por qué si acá Kimi soltó? Bien, lo penalizaron. Porque si nos vamos a la telemetría de Austria, donde acá yo tengo la telemetría de Russell comparada con su vuelta anterior, bien, ya he hecho un zoom, bien, vemos que Russell llega a una velocidad similar, suelta un poquito, esto me acuerdo que lo analizamos en su momento, suelta un poquito, bien, pierde una velocidad de 14 km por hora al ingreso a donde está el accidente de Verstappen. ¿Cuánta velocidad perdió Kimi? ¿Qué diferencia hubo entre Kimi? Unos 12 km por hora. Podemos decirlo, cuando llega a la curva hay casi unos 13 km por hora de diferencia. Bueno, en una curva mucho más rápida, obviamente la de Austria. Pero el accidente, recordemos, de Verstappen era en la curva 9. El coche de Verstappen estaba en esta zona. Acá estaba el coche de Verstappen, que estaba contra las barreras. Bien, veamos la velocidad de Russell en esa zona. Entonces son 237 km por hora contra 237 km por hora. O sea, no es que estamos inventando, no, que estamos hablando de teorías ni nada. Están los datos, bien, están los datos, bien, de cómo Russell suelta antes, porque soltó antes lo mismo que hizo Kimi, pero por el envión del coche y como frena un poco más tarde, llega a esa zona con la misma velocidad. Es lo mismo que pasa con Kimi Antonelli. Kimi Antonelli suelta antes, pero por el envión y lo que trae, llega a esa zona, al apex, prácticamente a la misma velocidad. Entonces, ¿por qué a uno lo penalizan y al otro no? Bien, por el tema de la bandera. Está calcado, está calcadísimo. Bien, porque Russell se frenó mucho antes. Acá levantó Russell. El coche de Verstappen estaba acá. Y Russell levantó acá, en Austria. Kimi Antonelli
levantó antes en el ingreso a la curva. Bien, este es el paso, esta es la velocidad mínima de la curva, es esa, cuando pasa justo por donde estaba. Que incluso el auto de Verstappen estaba por acá, ¿viste? Y ahí es donde puede decir que tuvo una mayor velocidad Kimi. Que puede ser porque frena menos, entra más, hay más grip en esa zona, pero Kimi lo había dicho, recordemos, tras el Gran Premio de Austria, que dijo, bueno, por ahí fui el tonto yo, la próxima aprenderé para la próxima. Aprendió para la próxima, hizo lo mismo que hizo Russell y lo penalizaron. ¿Bien? Que, a ver, que no está mal que lo penalicen a Antonelli, no está mal, porque es un tema de seguridad y todo hecho acá. El problema cuál es que cuando dejas de aplicar la misma justicia para todos, cuando dejas de aplicar la misma sanción para todos, ya no es algo realmente. Esto es lo que tendrían que haber hecho en Austria. ¿Bien? Esto es lo que tendrían que haber hecho en Austria. Y no lo hicieron en Austria. Bueno, entonces, ¿qué dijeron los pilotos? Bueno, hay una bandera amarilla, levanto un poquito y sigo. Es lo que hizo Kimi. Lo sancionaron también. Entonces, ¿por qué a uno lo sancionás y al otro no? Y ahí está el gran problema de lo que está pasando con la FIA y con estos delirantes que están al mando, ¿no? Que cuando tenés la bandera de Gran Bretaña, puedes hacer lo que se te canta el culo y no te sancionan. ¿Cómo quedó la grilla? Bien, voy a acercar un poquito más acá para que veamos cómo quedó la grilla. Lando Norris primero, Charles Leclerc segundo, tercero Oscar Piastri, cuarto Max Verstappen, quinto Lewis Hamilton, sexto George Russell, séptimo Andrea Kimi Antonelli. Porque, a ver, Kimi pierde 5 puestos, Lewis Hamilton pierde Kimi pierde 3 puestos, pasa del cuarto al séptimo, Hamilton pierde 3 puestos, pasa del segundo al quinto, y el que más gana acá es Max Verstappen, que había clasificado sexto, larga cuarto, no, y también Oscar Piastri que había clasificado quinto. Piastri y Verstappen son los que más ganan, que largan tercero y cuarto. Russell también, un ganador tremendo porque larga delante de Antonelli. Y mañana Kimi Antonelli seguramente va a ir a atacarlo con todo y vamos a tener un encontronazo entre los Mercedes. Pero esto es lo que pasa en la FIA. Cuando tenés la bandera de Gran Bretaña, podés hacer lo que se te canta y están los datos. Bien, están los datos comparado con lo de Austria. No digo que la sanción a Antonelli esté mal. Para mí la sanción está bien porque no levanta bajo bandera amarilla. Pero está mal si te guías con lo que pasó en Austria, porque en Austria no sancionaron, bien, no sancionaron porque decían que Russell había hecho todo lo correcto. Kimi Antonelli hizo lo mismo que hizo George Russell en Austria y lo sancionaron. Entonces queda comprobado que lo que hizo George Russell en Austria no era lo correcto, no era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era levantar más, bien, y eso no le hubiera dejado la pole. Bien, acá Kimi Antonelli levantó, algo que en realidad tampoco terminó sacando beneficio, porque Antonelli ni siquiera es que ganó una posición o algo por eso, porque quedó en la misma posición en la que esto no importa, porque es lo que pasó, pero Kimi Antonelli levantaba y quedaba con la vuelta y no perdía ninguna posición, porque él estaba cuarto en ese momento, mejoró una décima y no afectó en nada, bien, porque los que estaban atrás no mejoraron. En aquel momento Russell pasó a la pole, bien. Que no tiene las consecuencias, no tiene que tener sentido, pero para que veamos cómo uno sacó provecho, mucho más provecho como fue Russell y no fue penalizado, y Kimi Antonelli que levantó, que había avisado que la próxima vez iba a hacer esto porque se lo permitían a Russell, bueno, termina pasando que lo penalizan. Y es realmente increíble lo de estos muchachos de la FIA. Cierro por ahora con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.